Santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 4 de la serie Ver lo invisible es lo normal en los nacidos de nuevo. Los ámbitos invisibles, lo que no se ve, es el ámbito de la vida cristiana normal, como lo describe la Escritura. Queremos destacar que mucho abunda entre nosotros, tanto que la mayoría de los ministros casi se limitan a explicar versículos bíblicos, pero vistos desde una manera lineal o natural o superficial. Por ejemplo, podemos leer o entender o predicar acerca de aquella frase, el eterno peso de gloria, pero al mismo tiempo rechazar la contribución o la rectificación que viene a través del sufrimiento para hacer posible que experimentemos el eterno peso de gloria. Y ese tipo de explicación es lo que ha llegado a ser un gran problema, porque prácticamente hablamos de una teoría, pero rechazamos la manera en que esa teoría se convierte en una experiencia diaria. El solo predicar versos, pero sin la experiencia verdadera de ellos, todavía se le llama ministerio y se acepta como ministerio, pero es obvio que hay muy poca demostración del poder y la vida del Espíritu manifestada y que pueda ser al mismo tiempo impartida, porque no es la experiencia de aquello lo que se enseña. Muchos que han visto esta verdad, después de haber desperdiciado años y años de su vida ministerial, ministrando versos, pueden atestiguar de la frustración de ver tan poco o tan pocos beneficios eternos. Por eso hoy alzan la voz para advertirle a cada predicador que no desperdicie su tiempo, su esfuerzo, su dinero y su visión en actividades infructíferas, y queremos hacernos eco de esta advertencia, porque si nuestro ministerio es evaluado o va a ser evaluado por el fruto eterno, de seguro que nosotros no queremos perder nuestro tiempo edificando en los ámbitos visibles, porque ellos están claramente definidos en la Escritura como temporales. Solo los ámbitos invisibles son eternos. Si la posición o ámbito de la verdadera iglesia es levantada y situada en los lugares celestiales, como realmente la Escritura revela, nosotros podemos concluir que el ámbito normal de la iglesia del candelero está en las dimensiones invisibles. Y esto puede ser visto y es confirmado por la estructura del tabernáculo de Moisés. Si miramos allí, y por la dimensión del lugar santo. Esta dimensión, la dimensión del lugar santo, es completamente invisible para aquellos que se han limitado a la dimensión del atrio. El atrio es afuera. Esta limitación incluye a todos aquellos que han venido a ofrecer sacrificio y a la tribu de Leví, que no eran de la familia de Aarón, el sumo sacerdote y sus hijos. Solo la familia de Aarón y sus hijos, de hecho, podían ver las cosas en el lugar santo. Lo que era invisible para casi todo Israel era visible solo para unos cuantos llamados sacerdotes, que eran Aarón y sus hijos. Por supuesto que los sacerdotes que no tenían ciertos defectos podían experimentar el entrar a estas dimensiones invisibles del lugar santo. Aquellos que entraban podían ver y oír palabras del ámbito del lugar santo. Tenían que estar allí. Ellos podían comer el pan de la propiciación en esa dimensión, que en Juan 6 lo define como la palabra viva de Dios. Ellos podían entender más fácilmente las cosas que estaban en una dimensión escondida, porque ahora el lugar santo, al ser quitados los defectos, eran para ellos una experiencia real. Nosotros leemos Hebreos 9:24 y allí se declara: porque Cristo no entró
en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Debemos ver, entendiendo las sombras de la realidad en el sacerdocio o bajo el sacerdocio de Aarón. Eso es muy valioso cuando vemos la sombra de la realidad allí en el sacerdocio de Aarón. Eso nos va a ser de mucha ayuda para entender la función del sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Por supuesto que el primero es solo un símbolo del sacerdocio de Aarón, es solamente un símbolo o una sombra, mientras el último, el sacerdocio, según el tipo de Melquisedec, es una realidad. El reino de sacerdote solo puede ser entendido por la realidad del sacerdocio bajo el orden de Melquisedec. Este sacerdocio exclusivo del nuevo pacto funciona en la dimensión invisible del lugar santo. Sin embargo, este lugar santo invisible en el santuario verdadero no está en una estructura terrenal, sino en el nuevo hombre interior, donde habita Dios en la provisión del nuevo pacto. El antiguo pacto tenía un santuario físico, terrenal, que se podía ver. El nuevo pacto tiene un santuario celestial que no se puede ver. Sin embargo, no está en otro planeta, sino que está en otra dimensión, en la dimensión invisible. Miremos Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Y leemos de nuevo Hebreos 9:24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. La provisión del nuevo pacto, del santuario celestial, es esta: yo habitaré en ellos y caminaré con ellos. Está reconociendo al santuario actual como un santuario dentro del nuevo hombre interior. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que usar los prototipos, sombras o imágenes de la Escritura adecuadamente para revelar estos ámbitos invisibles, los cuales tienen que ser incorporados en la próxima restauración de la iglesia. La función genuina del sacerdocio del nuevo pacto revela que nosotros tenemos que, o por lo menos, haber llegado a la madurez de la manifestación de hijos, o la madurez de hijos manifiestos, hijos que en su vivir manifiestan al Padre, para poder ver dentro de estas dimensiones, detrás de la cortina de la carne. Vamos a dejarlo hasta aquí, amados, y seguimos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.